¿sí? Buenos días, mi nombre es Ofelia Sánchez y junto con mi equipo agradecemos la oportunidad de conversar con usted. Hoy tenemos el honor de entrevistar a... Soy la ingeniera María de Lourdes Sala Ducal, soy docente aquí en el Tecnológico de Chihuahua desde hace 49 años. quien cuenta con la certificación Black Belt en Lean Six Sigma. El propósito de esta entrevista es conocer más sobre la relevancia, aplicación y los principales desafíos de los proyectos Lean Six Sigma en entornos reales. La entrevista forma parte de la actividad académica Entrevistando a la Excelencia, la cual busca que los estudiantes comprendamos cómo estas metodologías impactan en la mejora continua de las organizaciones. Para ello, hemos preparado 5 preguntas clave que nos permitirán aprender de su experiencia. Iniciando con la primera. ¿Cómo contribuyen los proyectos Lean Six Sigma al cumplimiento de las estrategias y objetivos de la organización donde usted trabaja o ha trabajado? Siempre que realizamos un proyecto de mejoramiento, estas dos metodologías, tanto la metodología del Lean como la metodología de Six Sigma, son metodologías de mejoramiento. Cualquier metodología de mejoramiento debe de ser parte, definitivamente debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la organización. Las organizaciones, cuando realizan su planeación estratégica, su planeación operativa, pues toman las decisiones precisamente de con cuál metodología de mejoramiento se va a trabajar en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que las metodologías de mejoramiento se deben siempre seleccionar, eso es importantísimo en las organizaciones. Se deben siempre seleccionar dependiendo de la madurez de la organización. Michael Harry y Bill Smith, los creadores de la metodología de Six Sigma, resaltan mucho esta situación. Resaltan mucho la situación de que definitivamente para trabajar con la metodología de Six Sigma es necesario tener una madurez en la organización a el nivel de que sus ingenieros, los Black Belt de la organización, realmente sepan de estadística. La metodología de Six Sigma tiene que ver con la reducción de la variación. Es importantísimo entonces que sepan precisamente de métodos estadísticos. Cuando inició la metodología en Motorola, de hecho en ese tiempo el dueño de Motorola, Bob Galvin, él en ese momento era el CEO de Motorola, creó incluso la Universidad Motorola. La creó precisamente pues dándose cuenta de la necesidad que existía de que el conocimiento estadístico de sus ingenieros fuera fortalecido definitivamente, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. La segunda pregunta, en su experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más frecuentes al implementar proyectos Lean Six Sigma y cómo suelen superarse? Por supuesto, ya como les mencioné, como es necesario que exista madurez en la organización, muchas veces pensamos que porque una persona que contratamos sabe de la metodología, pues entonces va a poder trabajar en la organización con Six Sigma, ¿verdad? Definitivamente no es así. Otra cosa que se necesita en la organización para que realmente la metodología funcione es que exista una estructura para hacer el despliegue de la metodología. Si en la organización no existe una estructura para el despliegue de la metodología, si en la organización no existe madurez en cuanto a conocimiento, no se va a poder hacer el despliegue de Six Sigma. ¿A qué se refieren los autores con madurez en la organización? Se refieren a que muchas veces en organizaciones en donde definitivamente lo que necesitamos es llevar a cabo o utilizar metodologías de mejoramiento sencillas como las herramientas de Lean, 5S, orden y limpieza, es 5S. Necesitamos, por ejemplo, fábrica visual, necesitamos, por ejemplo, Andon. En organizaciones donde ni siquiera esto existe, pues claro que no hay madurez para hacer proyectos de Six Sigma, no la hay. O sea, dice Michael Harry y Bill Smith, con un ejemplo que traen en su material. Ellos nos lo presentan con un árbol de manzanas, ¿verdad?
mostrándonos cómo en el árbol existen manzanas, ¿verdad? Pues que van a ser más sabrosas dependiendo de la posición en el árbol. Pero entonces nos dicen que llegamos a una organización donde hay manzanas tiradas por el piso. ¿Eso qué significa? Pues que ahí vamos tropezándonos con situaciones, ¿verdad? Que no existe una cultura ni siquiera muchas veces de calidad. Entonces no es posible trabajar con proyectos de Six Sigma. O sea, eso es importante, saber cómo se encuentra la organización para iniciar con determinadas metodologías de mejoramiento. Sí, ¿De acuerdo? cualquier organización está lista para la implementación. Así es. Pregunta 3. ¿Qué papel juegan los líderes y la cultura organizacional en el éxito o fracaso de un proyecto de Lean Six Sigma? Son definitivos. Incluso hay organizaciones, un ejemplo aquí en la ciudad es, por ejemplo, las plantas. No en la ciudad, o sea, realmente esto fue a nivel corporativo. Hace aproximadamente unos 10 años, ¿verdad? Como estrategia corporativa en Yale, se decidió que todos los gerentes debían de estudiar y prepararse para la certificación de Black Belt. Y no era para que ellos se dedicaran a liderar proyectos de mejoramiento, hacerlos ellos directamente, no. Que supieran de qué se trataba la metodología, ¿de acuerdo? Que se dieran cuenta cuál era la importancia del apoyo que pudieran dar a los proyectos que se llevaran a cabo. Cuál era la importancia de crear, ellos eran los responsables de crear una estructura que permitiera que los proyectos se llevaran a cabo, ¿de acuerdo? Entonces es definitivo el involucramiento en la metodología. De hecho, a ellos se les llama, o a ellos se les da la posición funcional de champion. A ellos les llaman el champion del proyecto. O sea, definitivamente es el apoyo fundamental en el proyecto, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Pregunta 4. Durante las diferentes fases del ciclo de Mike, ¿qué herramientas considera usted más efectivas y por qué? Bueno, cada una de las etapas requiere el uso de herramientas muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, en la etapa de la definición, pues el tener la información, vamos a ver, de los costos de calidad en la organización, es definitivo. Una información muy importante para decidir cuáles son los proyectos que se pueden realizar en la organización, pues es precisamente la información del costo de no calidad que le llamamos, el costo de no conformancia. Esa es una fuente de información importantísima, ¿de acuerdo? En esta primera etapa también, herramientas tan simples como la estratificación, que nos permite, o sea, la estratificación es una de las herramientas básicas de calidad, pues de lo más simples, ¿de acuerdo? Sin embargo, a veces, no sé, nos parece tan simple que la despreciamos, ¿verdad? Decimos, no es importante. Pero definitivamente para hacer un buen proyecto de Six Sigma, el que nosotros seamos capaces de clasificar de manera adecuada, ¿verdad? ¿Sí? El problema o los problemas sobre los que podemos trabajar nos va a evitar a la larga estar haciendo muchos proyectos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? También en la parte de medir, muchos proyectos llegan solamente hasta esa parte de medir, porque en esa parte de medir es en la etapa en donde decimos, muy bien, vamos a hacer un análisis del sistema de medición, pues, pero verdaderamente a conciencia. Y llegamos ahí y nos damos cuenta que al hacer el análisis del sistema de medición, pues todas las mediciones que teníamos estaban equivocadas. Realmente el problema no era ni siquiera un problema del proceso, era un problema de cómo estábamos haciendo las mediciones, ¿de acuerdo? Sí. En la etapa del análisis, el ser capaces de claramente definir cuáles son las hipótesis que pretendemos probar, también es importantísimo. El tener ya ahí claramente definido, ¿verdad? ¿Qué conclusiones estadísticas en un momento determinado andamos pretendiendo probar, queremos encontrar esa etapa, la etapa de análisis? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cada una de las etapas tiene herramientas
que vamos conociendo, que ya conocemos de hecho, ¿verdad? Muchas veces, y que pues es importante utilizar. En esa etapa también saber en un momento determinado hacer un buen planteamiento de un diseño de experimentos, por ejemplo, pero eso depende precisamente de que seamos capaces de definir qué hipótesis tenemos aquí, qué hipótesis pretendemos probar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y cerrando con esta última pregunta, ¿podría compartirnos un ejemplo concreto de un proyecto que generó resultados medibles en ahorro, calidad o satisfacción del cliente? Uy, pues tenemos aquí muchos ejemplos, porque a mí me tocó trabajar con esta materia durante algunos años, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de trabajar con distintas plantas. La situación, mientras yo estuve trabajando con esta materia, era que incluso desde antes de que empezara el semestre, ya en las plantas nosotros teníamos pláticas con los responsables del área de mejora y nos compartían, ¿verdad? Nos compartían pues algunos de los proyectos con los que pudieran trabajar los estudiantes. Ya teníamos nosotros ahí la oportunidad de saber, pues si era simplemente un proyecto de Lean, ¿verdad? Reducir desperdicios, o si se trataba o había la oportunidad de hacer un buen proyecto de Six Sigma. Tuvimos muy buenas experiencias, ¿de acuerdo? O sea, tenemos ejemplos de proyectos que se llevaron a cabo de verdad con un uso de la metodología muy completo, ¿verdad? De acuerdo, en ZF, en Vistion, en Maxion Wheels, en muchas empresas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho su tiempo, su disposición y sobre todo el haber compartido con nosotros experiencia y conocimiento sobre Lean Six Sigma. Estamos seguros de que lo aprendido en esta entrevista será de gran utilidad para nuestro desarrollo profesional y para comprender mejor la aplicación de esta metodología en el ámbito real. Me da mucho gusto poderles compartir mi experiencia. Me da pena que, pues yo creo que todos los equipos van a llevar entrevista en mi persona, ¿verdad? Pero es cierto, aquí en el TEC yo soy la que tiene la certificación de Black Belt de Six Sigma desde el 2005, tengo la certificación, o sea, hace 20 años me certifiqué. La certificación se tiene que estar renovando cada 3 años, ¿verdad? La certificación se renueva mediante la evidencia, o sea, yo tengo que presentar evidencia a la Asociación Americana de la Calidad que estoy trabajando en el área correspondiente, que estoy actualizada, que sigo teniendo práctica. Sí. Una práctica muy importante para mi persona es el que al mismo tiempo soy evaluador certificado tanto para el concurso regional de trabajo en equipo como para el concurso nacional de trabajo en equipo que organiza la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. En estos concursos, empresas de todo el país presentan proyectos de mejoramiento, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Realizados en equipo, pero pues precisamente con muchísimas metodologías. Una de las metodologías pues pueden ser precisamente herramientas de Lean o pueden ser también la metodología de Six Sigma. Eso me permite estar actualizado, ¿verdad? Precisamente para estar o ser capaz, ¿verdad? De revisar todos estos proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Bien. Bueno. Ok. Listos.